Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Y vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 15. Y vamos a leer del verso 1 al 17. Juan 15, 1 al 17. Si usted lo ha encontrado, responda con un amén. Y si puede ponerse de pie en reverencia al Señor, lo voy a invitar que lo haga. Si no puede, no se preocupe. Juan 15, 1 al 17. Si lo tenemos. Vamos a leer esta parte en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Jesucristo está hablando. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar. Señor Padre, Padre bendito, Papito lindo, venimos a ti como tus hijos y queremos, Señor, que tú nos enseñes. Dios mío, usted tenga misericordia de mi vida y usted derrame su palabra en mí, Señor. Yo soy un pecador, Señor, y yo soy un simple vaso, Señor. Que hoy me ponga en tu disposición. Ayúdame, Señor, a poder ser el portavoz de su palabra. Y de esa forma, Señor, podamos ser bendecidos y permitir, Señor, que las Santas Escrituras hablen a nuestra vida, nos ministren y algo suceda dentro de nosotros. No por mi elocuencia, sino por su santa palabra. Algo pase dentro de nosotros. Que sea la obra tuya en nosotros, Señor Padre. Bendito Señor, este tiempo es tuyo. Y aquí está tu palabra. Y aquí estamos nosotros. Sé tú con nosotros, hablándonos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. Tomemos asiento. Este es algo que es donde Jesús, ¿verdad?, usa una figura para hablarnos ciertas verdades. Y al leer, yo no sé si usted se ha dado cuenta en los capítulos anteriores, hay un tema recurrente, y es el amor. Primero Jesús comienza a lavarle los pies a los discípulos y les, ¿verdad?, dice que los amó hasta el fin. Y les comienza a demostrar ese amor, y le da el pan mojado a Judas, como diciendo que aunque lo iba a traicionar, le estaba demostrando amistad y amor. Recordemos que Jesucristo está a punto de ser entregado. Está pasando los últimos momentos con sus discípulos y podemos sentir una preocupación en su corazón. Y todas las palabras que Él está diciendo, me imagino, tienen que tener un peso muy fuerte. En Juan 13:33, se lo voy a leer, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él ya está a punto de irse. Y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el capítulo 13 lo dice, en este capítulo lo vuelve a repetir. Y dice en el 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Él está demostrando amor y ahora Él está pidiendo que haya amor entre sus discípulos. En Juan 13:1, ¿verdad?, es donde yo estaba diciendo, dice al final del versículo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y vemos en 14:15, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un amor de Él, está demostrándole, les está pidiendo que se amen y les está pidiendo que ellos le amen a Él también. Y en esta, no sé si decirle parábola o no es tanto una parábola, sino es algo que está expresando Jesucristo. Y Él dice, comienza a usar, ¿verdad?, la idea de la vid. Dice, yo soy la vid, 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el pámpano. Mi Padre es el labrador, disculpen. Así que Jesús dice, Él se está identificando como la vid y está identificando al Padre como el labrador. Dice un comentario acerca del concepto donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Dice, la vid es una planta prolífica. Una sola vid produce muchas uvas. En el Antiguo Testamento las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto haciendo la obra de Dios en la tierra. En la comida de la Pascua, el fruto de la vid simbolizaba la bondad de Dios para con su pueblo. O sea, en la mente de los judíos, de los discípulos que eran judíos, ellos entendían que ellos, el pueblo de Israel, era la vid. Salmos 88, se lo leo, Salmos 88 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Esa vid es el pueblo de Dios. Dice claramente que de Egipto hizo venir una vid, sacó las naciones y plantó esa vid. Así que ellos se están identificando. Jesús les está hablando a ellos en el lenguaje que ellos entienden. Yo soy la vid, dice. Y luego también dice la vid verdadera. Verdadera. Punto importante. Y dice que el Padre es el labrador. ¿Qué es el Padre? ¿Qué significa el labrador? El dueño. Es el dueño el que cuida, el que limpia. Cristo es la vid y Dios es el labrador que cuida los pámpanos para lograr que produzcan fruto. También nos lleva a la idea en 1 Corintios 3:6. Pablo está hablando, dice, hay disensiones entre los discípulos porque unos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, pero en fin, él termina diciendo en un versículo 6, yo planté, a Pablo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siendo Dios el labrador, Él es el que hace que la vid
dé fruto y Él es el que hace que la vid crezca. Todo lo que leímos lo podemos dividir en dos partes y así lo hice. Está hablando de la vid, un árbol, y ese árbol da fruto. Hay ramas, dice que somos los pámpanos, y habla básicamente de pámpanos que dan fruto y pámpanos que no dan fruto. Y vamos a hablar de eso, el pámpano que no lleva fruto y el pámpano que lleva fruto. Y vamos a tratar de meditar en lo que Jesús está diciendo aquí. Es interesante, Jesús está usando algo para algo que ellos entendían que nosotros también podemos entender. Entendemos que un árbol da fruto. Y ahí nos está diciendo, nos quiere entregar unas verdades. El pámpano que no lleva fruto. Los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes que mediante su unión viva con Cristo llevan mucho fruto. Pero a los que se tornan improductivos, a los que se arrepienten de seguir a Cristo, después de comprometerse superficialmente, se les separará de la vid. Ser improductivos es como estar muertos, por lo cual los cortarán y los echarán fuera. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dios, el Señor aquí está hablando de algo importante. En el verso 13, 15-13, ¿por qué dije 15-13? Mateo, perdón, yo no estaba viendo. Mateo 15-13. También el Señor aquí está hablando. Más bien voy a ir al versículo. Mateo 15-13. El Señor dice unas palabras en el verso 13, dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Está usando el mismo contexto, o sea, el mismo ejemplo. Está hablando de una planta. Y ahí Jesucristo está diciendo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Es los fariseos estaban acusando, o sea, diciéndole a Jesucristo, oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos cuando comen pan? Y Él les comienza a explicar, no es el punto de lavarse las manos o no lavarse las manos que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina, no lo que entra de la boca. Y es en ese contexto donde cuando Él les dice eso, en el verso 12, 15-12, Mateo 15-12, dice que se les acercó a sus discípulos y le dijeron, oye, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon esa palabra? Y es ahí donde Jesús les dice, toda planta que mi Padre Celestial, o sea, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, los fariseos se consideraban pueblo de Dios, eran judíos. Pero ellos no habían dejado que Dios el Padre hiciera una obra en ellos. Y como Dios no había plantado en ellos eso, no había una obra de Dios, Jesús dice estas palabras, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En Juan 15:2, regreso a Juan, cuando dice lo siguiente, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo es todo pámpano que no lleva fruto será destruido. Y algunos piensan que se está refiriendo, obviamente está hablando a los discípulos,
a Judas. Hay probablemente, dicen algunos, una referencia inmediata a Judas. ¿Por qué? Porque Judas andaba con Jesucristo. Amén. Diríamos, es como la vid. Y los discípulos, dice, ustedes son los pámpanos, los discípulos. Y dentro de esos discípulos había uno que no daba fruto, que es Judas. Y Judas, sabemos cuál fue su fin. Pero no solamente se puede aplicar a Judas, se puede aplicar a nosotros. Nosotros somos la vid. Amén. Y tal vez dentro de nosotros, así como le habló a los discípulos, ustedes y nosotros y yo somos los discípulos. Y nos está diciendo a nosotros, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si no dan fruto, así como Judas no lo dio, hay una consecuencia. No porque Dios sea malo, porque Él lo dice después, porque fuera de mí nada podéis hacer. Dios no viene y no desea, dice la Biblia claramente, la muerte del impío. Él no lo desea. Por eso nos vino a dar vida, pero nos está diciendo, mira, fuera de mí nada puedes hacer. Si tú te alejas de mí, lo único que te queda es la muerte. Te vas a secar. No vas a poder dar fruto. Y tenemos el ejemplo de Israel. Recuerde que ellos entendían que Israel era la vid. Hay una exhortación bien fuerte donde se usa el mismo ejemplo de planta que lleva fruto, pero ahora con el olivo. Y está en Romanos 11, 17 en adelante. Se lo voy a leer. El concepto que estamos desarrollando es lo que Jesús está diciendo de la vid, un pámpano, y no da fruto. Tenemos el ejemplo de Israel. Dice en Romanos 11, 17 en adelante, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando otra vez de arrancar, quitar, y está hablando del pueblo de Israel. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, incredulidad, no dieron fruto. ¿Qué pasó? Fueron desgajadas. El mismo concepto que estamos viendo en la vid. Amén. Pero tú por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. El mismo concepto que estamos viendo con la vid lo está aquí hablando Pablo. Y aún ellos, hablando del pueblo de Israel, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Les leo esto porque está hablando el mismo concepto de quitar del olivo porque no daban fruto. Pero Él injertó. Nosotros somos ramas injertadas. Contra naturaleza fuimos injertados por la bondad de Dios a la bendición. Y da una exhortación: no te jactes. No es por obra tuya, es por obra de Dios. Y así como Dios sacó al que era por naturaleza olivo, no silvestre sino verdadero, Dios puede volver a cortarte. Si volvemos a Juan, en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahí lo está diciendo, los va a quitar.
Por eso dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Lo que nos está diciendo, si usted y yo somos los pámpanos, tenemos que permanecer en la vid para poder dar fruto. La Biblia habla de ser infructífero, ¿se dice? Infructífero. No dar fruto. En la Biblia Thompson hay una cadena de versículos en el número 1504 y nos habla de eso y se los voy a leer. Usted apúntelos, yo voy a leerlo para poder avanzar. Juan el Bautista usó el mismo principio en Mateo 3:10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Otra vez el concepto de árbol, fruto. Y Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vemos el mismo concepto aquí. Mateo 13:22, donde habla de la parábola de la semilla, el sembrador, el que tira la semilla y cae en diferentes tierras. Dice que 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Hay otro también, una parábola donde nos da el mismo concepto. Estoy usando todo lo que nos dice la palabra para reforzar esta idea que Jesús está hablando. En Lucas 13:6, le digo apunte y escuche nomás y después usted lo puede leer. Lucas 13:6 hay una parábola de la higuera estéril. Escuche bien, Jesús dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vemos otra vez el mismo concepto. Un árbol que da fruto y Dios espera que dé fruto, y si no da fruto, nuevamente lo va a cortar. En Hebreos 6 en adelante vemos el mismo concepto. Se lo voy a leer rápidamente. Hebreos 6, 4 en adelante, porque es imposible, una exhortación, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Está hablando de personas que están en la vid y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vitupero. Mire lo que dice aquí, Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, si recibe el agua y produce buen fruto, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Estamos dejando que la palabra nos hable. Por aquí no se trata, ustedes saben que yo trato de no poner mi pensamiento, sino ¿qué dice la Biblia? Y cuando leemos la Biblia nos habla por ella misma, ¿o no es así? Leyendo todos estos versículos nos está hablando claramente, donde Dios habla de ese concepto de que somos árboles, nos compara a árboles y Él espera de nosotros fruto. Y si no damos fruto, ven una consecuencia donde somos cortados. El fruto es la señal de que hay una obra de Dios. Él está diciendo, fuera de mí, nada podéis hacer. Si estás en Él, vas a dar un fruto. Es la señal, lo vamos a ver después.
Y ya vimos esa parte de no llevar fruto. No es agradable hablar de eso. Es feo, pero es la verdad. Dios espera que llevemos un fruto. No es una cuestión de obra, lo vamos a ver. Porque es una cuestión de permanecer en Jesucristo, mis hermanos. De permanecer en el Señor. Bueno, ahora el pámpano que lleva fruto, ¿qué pasa? Dice que lo limpia. Lo limpia. Dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Qué puede ser eso? Lo limpia. Significa que lo perfecciona. ¿Qué significa lo limpia? Significa quita lo malo para que lo bueno haga más bueno. Para nosotros, usted que es el pámpano, yo que soy el pámpano, ¿qué significa que Él viene y lo limpia? Significa que estamos siendo perfeccionados por Dios. ¿Qué es el fruto? El único fruto que habla la Biblia es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor, al que ama, disciplina. Así lo dice. Y lo disciplina para que podamos nosotros ser partícipes de su santidad. Entonces, cuando Dios nos disciplina, Dios nos está limpiando para que demos más fruto. Así que tenemos que esperar. ¿Cuántos quieren dar más fruto? Yo quiero dar más fruto. Dice la Biblia que en eso está Dios se glorifica. Si queremos dar más fruto, necesitamos ser perfeccionados, lo que implica que necesitamos ser disciplinados por Dios. Para que el fruto, ya usted lo sabe cuál es, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, todo eso pueda salir más, necesitamos ser disciplinados por el Señor. Llegar a la madurez, como cuando un fruto es maduro y Dios lo puede, digamos, ponerlo así, disfrutar de ese fruto. Viene y quiere buscar un fruto para Él, disfrutar de ese fruto. Qué bueno es el Señor, que no lo hace para mal. Mire, cuando habla de la disciplina, en Hebreos 12, en el verso 7, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. El hecho que llevemos fruto y seamos limpiados por Dios implica que somos hijos de Dios. Y dice en el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay un fruto. Ahora hay algo interesante también aquí en Juan. Déjeme regresar 15, donde dice: ya vosotros, en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Me llama la atención eso. Dice un comentario aquí, ya, o sea, cuando dice la palabra que os he hablado, ya en una condición purificada y fructífera, en consecuencia de la larga acción sobre ellos de aquella palabra escudriñadora que era como fuego purificador. Malaquías 3, 2 al 3 se lo leo: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar, limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. La palabra que el Señor trae, cuando la palabra es predicada y tú dejas que ella entre en tu corazón, ella te limpia. Por todo ese tiempo Jesucristo les estaba hablando a sus discípulos y esa palabra los estaba limpiando, los estaba transformando por dentro, los estaba motivando a cambiar y a ser como Él. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La importancia, mis hermanos, de la palabra.
La palabra de Dios hace que tú te limpies. La palabra de Dios hace que tu mente, que tiende a torcerse, se enderece. La palabra de Dios hace... los discípulos eran torpes. Pero de tanto estar con Cristo y de las enseñanzas de Jesucristo, cambió su forma de ser. Amén. La palabra nos limpia. Ahora, el hecho dice, en el verso 4 voy a ir, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en la vid nos va a hacer que llevemos mucho fruto. Permaneciendo en la vida es que podemos llevar mucho fruto. Ahora, yo meditaba en eso. ¿Qué significa permanecer en la vida? Sí, permanecer a Cristo. Permanecer en Cristo. Yo permanezco en Cristo por consecuencia. Es sí o sí. Llevamos mucho fruto. Pero ¿qué es permanecer en Cristo? Cristo también dice que nosotros somos su cuerpo. Amén. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Permanecer en Cristo significa también permanecer en la congregación. Porque ¿dónde crees tú que vas a demostrar amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sino con tu hermano? Amén. ¿Dónde puedes tú llevar fruto? ¿Solo? No, mis hermanos, es aquí en comunidad, que tú puedas llevar fruto, donde tú eres disciplinado, limpiado. Yo siempre he entendido esto, que la imperfección de mi hermana o de mi hermano va a hacer que yo me perfeccione. Su imperfección me va a permitir traer un fruto en el cual no había fruto. Porque tengo que demostrar amor, tengo que perdonar, tengo que soportar. Cuando veo una necesidad tengo que dar. Es en comunidad que podemos dar mucho fruto. Permanecer en la vida significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa permanecer en la congregación. No os dejéis de congregar como muchos de ustedes tienen por costumbre. Es en la iglesia donde podemos manifestar el fruto, como dije, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hoy día, por X y Y razones, ¿verdad? A veces la gente ya no quiere congregarse. No quieren congregarse porque ven hipocresía, ven esto, ven lo otro. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de permanecer en Él. No podemos permanecer en Él solos. Permanecer en la vida es permanecer en ese árbol. Ese árbol tiene muchas ramas. ¿O no es así? Entonces esas ramas somos todos nosotros. Permanecer en la vid significa permanecer con mi hermana, mi hermano, mi hermana, y es ahí donde vamos a poder dar mucho fruto. También nos dice, si seguimos en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, permanecer en Él significa permanecer en su palabra. Y ustedes entienden muy bien que esto no es un cheque en blanco. Pide todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. Esto no es un cheque en blanco y lo sabemos muy bien. En Santiago 4 se lo vuelvo a leer. Usted lo conoce muy bien. Yo sé que usted entiende esto porque lo he enseñado. Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, se puede pedir y no recibir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está en nosotros. Cuando tú permaneces en la vid, amén, tu voluntad está alineada a la voluntad del Padre, de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es permanecer en su palabra? Él lo dice muy claramente después. Pero si volvemos al versículo 13, significa... ¿dónde es que dice? Permanecer en su palabra es permanecer en sus mandamientos. Recuerden lo que leí en Juan 13:33. Él les viene y le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y recuérdense cuando le preguntan al Señor: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el verso 15, capítulo 15, verso 12, si saltamos al 12, Él les dice claramente: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. En otras palabras, nos está diciendo: permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Y este es mi mandamiento: ámense unos a otros. Hay algo poderoso cuando eso sucede. En Juan 17, 20 y 21, Jesús está orando y dice que Él no está rogando solo por los discípulos de ahí, sino por los que han de creer. Está orando por usted y por mí. Y dice en el verso 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A veces creemos que los milagros van a traer gente. Y sí, a veces trae gente, pero no por las razones correctas. Lo hemos visto en la palabra, lo vemos muy claramente. Pero si la gente puede ver el amor de Jesucristo, eso es diferente. La Biblia nos dice, mis hermanos, y es algo que necesitamos escuchar una y otra vez. Me meto en los pies de Jesucristo y digo, como que puedo sentir diciendo su preocupación: yo me voy, pero yo voy a morir por ustedes y yo quiero que ustedes se amen. Yo voy a morir, me va a costar mi sangre para que ustedes sean una familia. Y el amor que yo tengo por ustedes, imagínense, voy a saltar donde dice, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice: ustedes son mis amigos, yo voy a poner mi vida por ustedes. Y hay algo ahí muy profundo. Yo no sé si usted lo siente, pero cuando yo leo eso, siento algo muy tierno de parte de Cristo. Muy tierno, que les dice: este es mi mandamiento, mis discípulos amados, en el cual yo voy a morir porque los amo hasta el fin. Yo quiero que se amen y que sean uno, y así la gente va a creer. El ser humano, mis hermanos, necesita amor. El ser humano necesita amor. Y aquí dice que no hay mayor amor que este. No hay mayor amor que el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios tiene que llenarnos de ese amor. Ese amor no está en ti, no está en mí. Separados de mí, nada podéis hacer.
Separados de Él nos odiamos. Separados de Él nos destruimos. Separados de Él tenemos celo. Separados de Él no nos perdonamos. Separados de Él no pasa nada. Hay división. Prevalece la carne. Cuando habla del fruto, se está enfocando en el amor. El primero que sale, amor. Cuando dice el fruto del Espíritu, amor, de ahí viene todo el resto. Guardar los mandamientos, la base de los mandamientos es el amor. Cuando Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo el resto. Y el segundo es amar a tu prójimo. Tú no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Dios no lo ves, pero a tu prójimo sí. Y si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a mentir. Si tú amas a tu prójimo, tu esposa, no la vas a engañar. Si tú amas, tú vas a guardar los mandamientos por naturaleza, no por regla, sino por amor. Por amor. Si tú amas a tu prójimo puede ser tu enemigo. Es más, tu prójimo es también tu enemigo. Cuando Jesús les dice, ¿quién es tu prójimo?, le dicen los fariseos. Él pone el ejemplo del samaritano. El samaritano era enemigo de los judíos. O sea, no se llevaban bien. Y les dio a entender, ese es tu prójimo. Aquel que tú menosprecias porque no es puro 100%, porque las cuestiones culturales y todo esto, ese es tu prójimo. Pero ¿cómo podemos amar al prójimo cuando hay una carne que nos empuja a odiar? Mis hermanos, permanecer en la vid, Jesucristo. Es Jesucristo, ese amor que tú y yo no tenemos, Cristo nos los da. Ese amor que tú necesitas, que otro necesita, que todos necesitamos. Es el Señor Jesucristo que nos los da. Y es importante que, o sea, mire cómo Cristo hace ese énfasis antes de irse. Hoy lo escuchamos y lo hemos estado escuchando, pero le aseguro que de aquí a que volvamos a escuchar que tenemos que amarnos, muchas cosas se acumularon en nuestro corazón. Y tenemos que volver a escuchar la palabra para que haga ¿qué? Nos vuelva a limpiar. Yo estoy seguro que en medio de nosotros hay cosas otra vez. Desde la última vez que escuchamos que tienes que amar a tu prójimo, hay cosas que se acumularon en ti y en mí. Tenemos que volver a recordar que por amor a mi Señor, yo tengo que perdonar a mi prójimo. Qué tremendo, no hay mayor amor que este, que el que entrega su vida por su amigo. Y nos llama amigo. Lo dice ¿por qué? ¿Verdad? Porque yo les he descubierto todo, no les he encubierto nada, les he hablado todo he sido claro con ustedes. Dice también en el verso 11, voy a leer el 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, permanecer en el amor de Cristo hace que nuestro gozo sea cumplido. No hay mayor gozo, mi hermano, que saber que Jesucristo te ama. No te lo puede dar la riqueza, no te puede dar el pecado, no te lo puede dar la droga, nada puede darte el vacío que necesitas de amor, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Quiero leerle rápidamente Primera de Pedro 1:3 en adelante, y ya estoy casi hasta el final.
1 de Pedro 1:3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, gozo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué leo esto? Porque en Juan, en la vid, cuando habla de la vid, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, el gozo que tenemos es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Yo mismo tengo que como hacer un esfuerzo para que mi mente capte esa verdad y haga un efecto en mi corazón y en mi alma. Porque vivimos en esta tierra. Mis hermanos, nos hemos ganado más que la lotería. Si queremos usar algo natural, hermanos, nos hemos ganado el cielo. Usted tiene acceso al cielo. Yo tengo acceso al cielo. Necesitamos, Jesucristo nos está diciendo: les estoy diciendo esto para que su gozo sea cumplido. Y cuando Él sigue hablando, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él lo dé. Cuando Él dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No entraré en predestinación, no predestinación. Simplemente voy a sacar algo lindo aquí. Que el hombre rechazó a Dios. Nosotros no elegimos a Dios. Nosotros no escogimos seguir a Dios. Pero a pesar de que no lo seguimos, Él bajó a nosotros. Nosotros lo rechazamos, desde el inicio lo rechazamos. Nosotros no elegimos a Dios, pero aunque nosotros éramos enemigos de Dios, Él decidió venir. ¡Qué bueno es Dios! Y nos eligió para que lleváramos fruto. Y que ese fruto permanezca. La Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Mire, solo voy a leer. Vuelvo y repito, leo las Escrituras y en las Escrituras nos hablan. Efesios 2:1 en adelante: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos escogió. Estábamos muertos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para llevar fruto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¡Wow! Dios mío, ¡qué amor! Usted llénese de ese amor hoy, mi hermano. Llenando de ese amor, es el amor de Jesucristo que me va a poder hacer amar y perdonar y seguir perdonando y seguir amando. Y él termina, y termino con esto, Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así llevaremos mucho fruto. Juan, aquí en todas estas palabras Jesús está haciendo un énfasis. Esto nos manda. Jesús nos está diciendo, esto os mando, que os améis unos a otros. Nunca será un mensaje que pasa de moda, porque vuelvo y repito, de aquí a la semana próxima, tu corazón tal vez se va a ver endurecido y necesitarás estar conectado a Jesucristo para que su amor te llene y su amor cubra multitud de pecados. ¿No dice así la Biblia? El amor cubrirá multitud de pecados. Y entendemos que el amor que eso no significa, sí, por amor peca, por amor sigue pecando, por amor sigue pecando. No. Yo lo entiendo de esta forma, que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe lo que hizo Dios ahí? Que por amor que hizo, detuvo su ira para poder manifestar su amor. ¿Me doy a entender? O sea, el amor va a hacer que tú puedas perdonar, cubrir ese pecado, en el sentido de perdonar, porque esa alma necesita restauración, necesita perdón, necesita de Dios. Y por amor tú vas a poder cubrir, no permitir que ese pecado te afecte, sino cubrir. El amor te va a empujar a perdonar, así como Cristo cubrió nuestros pecados con su sangre. Amén. Así llevaremos mucho fruto. Mis hermanos, está bien sencillo el mensaje. Dios quiere que llevemos fruto. Yo no me invento el mensaje, este mensaje es de Dios. Y hay alguna parte que no es agradable, pero si no llevamos fruto, ahí nos dice que seremos cortados. No necesitamos llegar ahí. Dios ha sido bueno. Y permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la congregación, vamos a llevar mucho fruto. Dios quiere que llevemos fruto. ¿Y qué es lo que dice? Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué les parece si solo tomamos un tiempo de oración y solo meditamos en eso? Meditamos en lo que Jesús en esta escritura vimos. Medite en la bendición de Dios para con usted, en el amor de Dios para con usted, en que ahora Cristo le dice a usted amigo, amigo. Cristo a usted lo ha amado. Cristo a usted lo ha hecho parte de su vida y de su misma esencia le ha dado de su Santo Espíritu para que lleve fruto. Usted y yo no podíamos, mis hermanos, no podíamos. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio una nueva naturaleza para glorificar a Dios. Dice que en eso el Padre es glorificado, que llevemos mucho fruto. Ahora usted y yo podemos ser elementos de gloria para el Padre, cuando antes éramos de vergüenza, trapos de inmundicia. Pero ahora Dios nos ha elevado para poder llevar fruto y dar gloria al Padre Celestial. Medite en eso.
Y medite en las palabras tiernas de Jesucristo. Ese Cristo que está a punto de ir a morir por usted. Póngase en el contexto de lo que leímos. Ese Jesucristo que con un corazón quebrantado comienza a decirle a sus discípulos: esto os mando, que os améis unos a otros. Necesitamos esas palabras de Jesús que retumben en nuestro corazón día y noche. Porque nuestro corazón fácilmente se llena de lo malo. La traición y todo lo que nos puede pasar nos agarra. Oh Señor, en el nombre de Jesús, venimos ante usted, Señor.